Seguramente, alguna vez has llegado a imaginar que la realidad con la que interactúas es irreal e intangible para otro tú, de otra frecuencia alternativa. O quizá, nosotros somos los que estamos en una frecuencia que no es la principal. ¿Cómo podemos saberlo? El día de hoy, vamos a documentar y a tratar de descifrar el componente más avanzado que posees y que nadie te enseñó a usar: tu frecuencia de conciencia. Seguro te ha pasado que, en ocasiones, la realidad de la que nos encontramos parece esconder algo más. Quizá un espacio o frecuencia a la que no podemos acceder, pero que, una parte de nosotros, esa intuición que se esconde en nuestra conciencia, siente que ese espacio está latente. Por eso, el día de hoy vamos a aprender a manipular la vibración para alterar la matriz de lo que llamamos vida. Para entender cómo podemos acceder a estas frecuencias, primero debemos de ser capaces de entender nuestras limitantes y el potencial que tenemos para desbloquearlas. Comenzaremos con el espectro de lo invisible, lo que tus ojos no pueden ver. Vivimos en un mundo que creemos que solo se compone de lo que vemos, y en cierta medida es cierto, pero la realidad es que somos prácticamente ciegos. El ojo humano es capaz de recibir menos del 0.035% de todo el espectro electromagnético, lo que significa que, ahora mismo, mientras me escuchas, más del 99% de lo que te rodea es invisible para ti. Estamos rodeados de frecuencias, ondas de radio, señales de satélites y, lo más inquietante, de otros planos de existencia que vibran a una velocidad que tus sentidos no pueden decodificar. Para entenderlo mejor, imagina que estás en una habitación oscura y tienes una linterna pequeña. Eso es tu conciencia actual. Lo que ilumina la linterna es tu realidad. Pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con las partes oscuras de la habitación, para las cuales la luz de la linterna no alcanza? La ciencia lo llama materia oscura, porque no saben qué es. Pero nosotros sabemos que es el tejido de lo invisible. Aquí está el dato que te hará cuestionar tu existencia. Tus sentidos no están diseñados para mostrarte la verdad, sino para filtrarla. Tu cerebro es un mecanismo de supervivencia que te oculta el caos vibratorio del universo para que no te vuelvas loco. Si pudieras ver todas las frecuencias a la vez, verías que no hay separación entre tú y la silla donde estás sentado. Verías que el espacio vacío entre nosotros existe y se encuentra repleto de energía. Hay un fenómeno curioso llamado resonancia simpática. Este fenómeno postula que, si tienes dos pianos en una habitación, y en uno tocas la nota do, la cuerda del do en el otro piano empezará a vibrar sola, sin que nadie la toque. Trayendo ese ejemplo a la realidad, viene una interrogante que te dejará intrigado. ¿Qué notas estás haciendo vibrar tú en el universo sin darte cuenta? Si tu frecuencia interna es de caos, estás haciendo resonar el caos en tu entorno. Y no se trata de magia. Es física vibratoria. El misterio no es si existen otras frecuencias o planos espirituales. El verdadero misterio es por qué hemos olvidado cómo sintonizar nuestra conciencia con ellos, para dejar de ser simples espectadores y empezar a interactuar y acceder a estas frecuencias. Vivimos en un océano de ondas. Todo, absolutamente todo, desde la piedra más sólida hasta el pensamiento más fugaz, tiene una firma vibratoria. Nikola Tesla lo dijo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pero, ¿qué significa esto para ti, que estás lidiando con el cansancio, la ansiedad o la falta de propósito? Significa que estás sintonizado en la emisora equivocada. Imagina que tu conciencia es un selector de frecuencia de radio. Si sintonizas la frecuencia del miedo, solo escucharás estática y caos. Si tu vibración es baja, tu realidad es densa,
pesada y limitada. Pero si logramos cambiar de sintonía ese selector de frecuencia, las paredes de lo imposible comienzan a desvanecerse. Ahora, procederemos a descifrar el secreto de la resonancia y cómo podemos acceder a ese puente entre planos. Entonces, si el mundo es una frecuencia, tú eres un transmisor. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. La mayoría de las personas están en otra sintonía. Están en la estación equivocada. Existe un concepto en la física llamado resonancia de fase. Cuando dos sistemas vibran en la misma frecuencia, se transfieren energía sin tocarse. Es lo que sucede cuando entras a un lugar y, sin que nadie diga una palabra, sientes una pesadez opresiva o una ligereza celestial. No es tu imaginación. Es tu campo electromagnético chocando con la frecuencia del entorno. Pero, ¿qué sucede cuando esa resonancia ocurre entre tu mente y los planos que no podemos ver? Hay momentos, justo antes de dormir o en estados de meditación profunda, donde tu cerebro deja de emitir ondas de supervivencia y empieza a vibrar en una frecuencia llamada gamma. En ese microsegundo, el filtro del que hablamos en nuestro video de ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Es lo que los antiguos textos llamaban el velo de Isis. Cuando logras que tu resonancia interna sea lo suficientemente alta, dejas de chocar contra la materia y empiezas a atravesarla. Piensa en el agua. En una frecuencia baja, es hielo, sólida y rígida. En una frecuencia media, es líquida. Pero en una frecuencia alta, se vuelve vapor y se hace invisible. Y aquí está lo interesante, porque en esa frecuencia alta, sigue estando ahí, con más libertad que nunca. Tú eres exactamente igual. Tu yo físico es solo tu versión en estado sólido. Pero tu conciencia tiene la capacidad de evaporarse, de elevar su vibración hasta que las paredes de esta habitación y las leyes de la gravedad se vuelvan irrelevantes. La pregunta no es si puedes viajar a otros planos y a otras frecuencias. La pregunta es, si tienes el valor de soltar la densidad de tu miedo para volverte lo suficientemente ligero y cruzar el puente. Científicos han documentado que el corazón humano emite el campo magnético más grande del cuerpo, miles de veces más potente que el del cerebro. Este campo es tu antena. Si tu corazón vibra en la frecuencia del rencor o el estrés, estás enviando una señal de interferencia que te mantiene anclado al suelo. Estás bloqueando tu propio puente. Para cruzar al otro lado, para ver lo que hay detrás del velo, no necesitas moverte de donde estás. Solo necesitas cambiar la frecuencia que tu corazón está haciendo sonar en la gran sintonía del universo. A continuación, nos adentraremos en un apartado más perturbador. Seguramente, te ha pasado que hay lugares que te erizan la piel y otros que te dan paz inmediata. No es sugestión, es resonancia. Cuando tu cerebro opera en ondas beta, estás en modo supervivencia. Estás atrapado en la materia. Pero cuando descendemos a niveles alfa, teta o el misterioso estado gamma, el cerebro deja de ser un órgano biológico y se convierte en un transceptor cuántico. Aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde los chamanes o científicos encontraban el punto de distorsión cero. Al cambiar tu frecuencia, cambias la información que extraes del campo energético invisible y entonces, no estás imaginando una frecuencia mejor. Estás trascendiendo a una frecuencia distinta. Hay un motivo por el cual el mundo moderno está diseñado para mantenerte en frecuencias bajas. El ruido constante, la alimentación procesada, el miedo sistémico en las noticias. Todo eso actúa como un inhibidor de frecuencia. Si te mantienen vibrando en el miedo, eres predecible. Eres controlable.
Un ser humano que descubre cómo elevar su frecuencia de conciencia se vuelve una anomalía en el sistema. Se vuelve libre. Llegados a este punto, ya sabes que eres una antena y que el mundo está lleno de estática. Pero saberlo no es suficiente. El verdadero maestro no es aquel que evita las frecuencias bajas, sino el que sabe transmutarlas. Pero, ¿qué es la transmutación? La transmutación de frecuencias en el plano espiritual no es un simple cambio de humor. Es una alquimia vibratoria. Es el arte de tomar las emociones densas y las energías estancadas para convertirlas en el tesoro de la conciencia expandida. La transmutación no es otra cosa que el arte de cambiar tu estado vibratorio a voluntad, sin importar lo que ocurra afuera. Y para hacerlo, no necesitas rituales complejos. Necesitas dominar tu atención y tu concentración, ya que donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, comienza la vibración. La técnica es simple, pero requiere una honestidad brutal contigo mismo. Se llama el observador silencioso. Cuando sientas que una frecuencia de baja vibración, el miedo, la envidia o la carencia, intenta secuestrar tu señal, no luches contra ella. Si luchas, le das más energía y la haces más fuerte. En su lugar, obsérvala como si fuera una nube pasando frente al sol. Tú no eres la nube. Tú eres el cielo. En ese momento de observación, respira profundamente hacia tu corazón. Recuerda lo que dijimos. Tu corazón es el generador más potente. Al inhalar conscientemente, estás enviando una señal de orden al caos de tu sistema nervioso. Estás reclamando el mando del selector de frecuencia. Visualiza tu energía no como algo sólido, sino como una luz que empieza a girar cada vez más rápido. A medida que aumenta la velocidad, la densidad del problema se disuelve. Es física pura. La alta vibración siempre, sin excepción, domina a la baja vibración. Es una ley universal que el sistema no quiere que pongas a prueba. En las tradiciones herméticas, se dice que todo vibra, que nada está inmóvil. La transmutación espiritual es el acto de elevar tu conciencia más allá de tus sentidos, más allá de tu realidad y de la propia existencia. Como ya lo hemos mencionado, las frecuencias bajas, miedo, culpa y odio, son densas, lentas y se manifiestan como materia pesada o bloqueos en la vida. Al transmutar, no eliminas la energía negativa, sino que aceleras su rotación atómica. La oscuridad no se combate, se ilumina aumentando su frecuencia hasta que deja de ser sombra. Muchos textos antiguos y relatos de sucesos inexplicables sugieren que el ser humano posee un vehículo energético conocido como Merkaba o cuerpo astral. La transmutación de frecuencias es el combustible de este vehículo. Se cree que dimensiones superiores coexisten con la nuestra en este mismo espacio, pero en frecuencias que nuestros sentidos físicos no pueden decodificar. Tú no eres una antena de radio pasiva. Eres una estación emisora. Al cambiar tu frecuencia interna, dejas de percibir una realidad de carencia y comienzas a resonar con planos de existencia donde las leyes físicas, tal como las conocemos, se vuelven maleables. Si esta información ha hecho vibrar algo dentro de ti, es porque quizá estás a punto de acceder a otras frecuencias. Así que déjame tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y comparte el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.